Hoy estaba pensando en cómo empezamos de nuevo, ¿no? Y creo que es bueno empezar por donde lo dejamos, que era en esa consecución de la libertad, que en definitiva es donde nos ha de llevar un camino espiritual, sea el que hagamos, eh, ha de llevarnos a la libertad. Para ello, os recuerdo que habíamos hablado muchas sesiones que teníamos que entender claramente qué es la libertad para poder ir hacia ella, porque muchas veces lo que nos ocurre es que confundimos el término de libertad y entendemos por libertad aquello que nos lleva hacia más esclavitud sin darnos cuenta. Entonces, para empezar, necesitamos entender qué es la libertad y no podemos entender qué es la libertad en un sentido profundo porque estamos esclavos dentro de una cárcel y no conocemos, no reconocemos nada más allá de esta cárcel, de estos barrotes y de estas limitaciones. Entonces, la auténtica libertad no la podemos comprender. Es como si un esclavo que ha vivido todo el tiempo, toda la vida en esclavitud, ha nacido esclavo, pues no perseguirá la libertad porque no entenderá que hay un mundo libre más allá de esos barrotes y de esa esclavitud. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer ahora es tener la fe o la percepción intuitiva de que nuestra forma de vida, nuestro lugar en el samsara, tal y como lo percibimos y tal como lo entendemos, es una cárcel. Es decir, el primer paso para encontrar esa libertad de la que hemos estado hablando meses atrás, que tenía que ver en una parte con el retiro del guerrero, que finalmente pudimos hacer el intensivo, que fue precioso allí en la montaña, y culminó con ese retiro, para poder entender que es la libertad, tenemos primero que empezar por el escalón más bajo, que es entender que somos esclavos. Y esto no tiene que ver con estar viviendo en aparente libertad. Yo aparentemente, ¿verdad?, vivo en libertad, pero no me estoy refiriendo a esta libertad, me refiero a la libertad profunda del ser. La esclavitud, de primer lugar, viene de nosotros mismos, ¿no? Es decir, la primera esclavitud es la esclavitud que tenemos a nuestra propia mente, a nuestra propia forma de percibir la vida, de percibir el mundo, que ha sido de alguna manera solidificada, esta manera, dentro de la esclavitud. Entonces, por eso yo no puedo ver esa libertad más allá, porque no la conozco, porque no tengo ni idea de que más allá de esa esclavitud hay un lugar en mi mente donde hay amplitud, hay apertura, hay limitación, hay sabiduría y hay amor. No podemos comprender esto porque no hemos tenido nunca o casi nunca, salvo en algunos momentos muy, muy extraños, por diferentes formas, un atisbo de esa libertad. De hecho, creo que fue Nankai Norbu quien decía que la meditación es el proceso de irse familiarizando con lo abierto. La meditación es el proceso de que nos vayamos familiarizando cada vez más y más y más. ¿Abierto qué es? Abierto es libertad. Esclavitud es cerrado, es limitación. Entonces, nuestro primer paso particular, individual, para poder alcanzar nuestra libertad es comprender en qué clase de prisión, percibir muy claramente, sin apego, sin la emoción de apego,
porque si estamos con la emoción de apego no entenderemos o no comprenderemos nunca qué es una prisión. Sin el apego, ¿en qué tipo de cárcel cada uno de nosotros estamos viviendo? Y podemos empezar, en primer lugar, como en el camino del guerrero se señala, por nuestra propia prisión, en nuestra propia mente, ver en qué tipo de paradigmas mentales, de creencias, de estructuras emocionales sobre lo que somos y sobre lo que es la vida estamos. Y para esto tenemos que aprender a cuestionarnos realmente si las emociones que sentimos, con las cuales nos estamos identificando, son realmente tan suficientemente sólidas, en realidad, si esa es la verdad, como para identificarnos totalmente con emociones como la rabia o como la tristeza o incluso como la alegría que viene de esa prisión. Yo puedo estar diciendo, bueno, estoy en una buena prisión. Estoy en una buena prisión porque por el momento hay alimentos, tengo alimentos, puedo vestir, no paso frío, estoy en una prisión cómoda, más cómoda quizás que en otras personas, ¿no? Que quizás estén en una prisión más devastadora o más dramática o más con más sufrimiento. Bueno, pues yo me he montado una prisión más o menos cómoda, que estas son, por cierto, las peores, porque entonces nada nos hace, nada nos lleva a salir de ellas, ¿no? La comodidad para mí es la emoción, el acomodamiento más, ¿cómo se diría la palabra? Más engañoso, porque cuando vivimos cómodos, pues no tenemos motivación. Con esto, para que no se me malinterprete dentro de los paradigmas espiritualistas, no estoy diciendo que uno tenga que ponerse ahora a vivir incómodamente para poder evolucionar, no. Simplemente es, vale, estoy cómoda y es más, creo que es beneficioso también para todo el mundo, porque se acabaría sufrimiento innecesario, que todo el mundo pudiera tener una cárcel cómoda, pero sin perder esa conciencia en ningún momento de que estamos prisioneros. Para mí esa es la clave, no el ahora me voy a coger un látigo y me voy a fustigar para tener sufrimiento, para que yo me dé cuenta, para despertar. No, el despertar, ya lo he dicho muchas veces, no tiene nada que ver con esto y está muy bien que agradezcamos cuando nuestra cárcel es cómoda y no, cuando nuestra cárcel encontramos una cierta felicidad en ella, ¿no? Pero realmente el problema de eso es cuando nos perdemos en ese sentimiento profundo de comprender esa cárcel que empieza por nosotros mismos, es decir, en nuestra propia mente, con las propias limitaciones y con las identificaciones que vamos realizando con nuestras propias emociones y que nos identificamos con una parte muy, muy pequeñita de lo que realmente somos en esencia, en esa humanidad, en palabras amplias que he expresado todos estos meses de atrás en el camino del guerrero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prisión de cada uno? De entrada, ¿cuál es mi prisión? Mi prisión, está claro, es las formas diferentes que hay de sufrimiento y el apego que yo tengo a ese sufrimiento y a esa necesidad que muchas veces es inconsciente de tener problemas y de tener conflictos para sentirnos vivos por esa adicción que tenemos a esas emociones conflictivas, ¿no? Pero la prisión va mucho más allá de nuestro campo emocional. Eso es una parte de la prisión. Hay otra parte de la prisión que es que nacemos en un cuerpo que
sufre al nacer, que sufre de enfermedades, que es vulnerable y que finalmente envejece y muere. Y ese sufrimiento es colectivo de nuestra humanidad. Es un sufrimiento que ya no es tan individual, sino que es colectivo de nuestra naturaleza sansárica como seres humanos y no humanos, porque los animales, por ejemplo, las plantas, todo en el samsara tiene un principio y tiene un final y tiene un deterioro. Y esta es una realidad, ¿no? Eso los espiritualistas también lo llaman la cárcel, una prisión, estar condicionados al nacimiento, a la enfermedad y a la muerte. Y uno puede decir, uy, yo me cuido mucho, yo voy a, que está muy bien, ¿eh? Yo me voy a cuidar muchísimo, voy a cuidar mi salud, voy a intentar vivir lo más posible, voy a... Pero en un nivel da igual, porque tarde o temprano la muerte vendrá. Podrá venir un poco antes, un poco después, depende de muchos factores. Hoy no voy a entrar en eso, quizás algún día haga una meditación y unas prácticas sobre esto. Depende de muchísimos factores, depende del karma también, depende de la energía vital con la que hemos nacido, de la energía vital con la que nuestros padres en el momento de fecundarnos estaban y con qué estaban conectados. Nuestro tiempo de vida depende de cosas, pero es nuestra cárcel porque no lo podemos evitar. Podemos aplazarlo, alargarlo, pero no lo podemos evitar. Ni siquiera las personas que se han realizado y se han iluminado se han mantenido en inmortalidad. Entonces, esa es una cárcel todavía más profunda, ¿no? La del hecho de tener que nacer, envejecer, sufrir enfermedades, morir. De hecho, esta cárcel es la que le llevó a Buda Sakyamuni a iluminarse. Cuando él salió del palacio, él tenía una cárcel muy cómoda. Él tenía riquezas, él tenía personas muchísimas que lo cuidaban, tenía vestidos de seda, preciosos, joyas, no tenía ninguna necesidad, tenía cientos de médicos para cuidar su salud. Él vivía en una cárcel muy cómoda, pero cuando salió al exterior y vio el sufrimiento en los demás, cuando vio que de pronto se encontró con un anciano y no había visto nunca un anciano, cuando vio que la gente estaba por las calles tiradas, sufriendo enfermedades, ahí él se cuestionó, porque él se dio cuenta que él también tenía esa naturaleza, que tarde o temprano él también sufriría de esa manera. Y ahí es donde se empezó a cuestionar su propia cárcel, que es esta. Y todo su trabajo y toda su práctica fue para comprobar si realmente ese sufrimiento le pertenecía a él en esencia o no, hasta que al final de su tiempo descubrió que ese sufrimiento no correspondía a su naturaleza, una naturaleza inmortal, llena de luz, llena de amor, llena de grandeza e ilimitada, donde todo lo pudo ver, el pasado, el presente, el futuro, y donde al final dio 84.000 enseñanzas, porque él dijo que los seres sintientes, como nosotros, somos cada uno diferentes. Y entonces él dio 84.000 enseñanzas para que todo el mundo pudiera seguir la suya más adecuada. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestro camino para la liberación, encontrar nuestra manera de salir, de dejar de ser esclavos de nosotros mismos y de nuestras propias limitaciones. Una vez que hemos hecho todo este trabajo, que puede llevarnos un año, una vida o varias, depende del karma con el que traigamos y de la práctica que hagamos, entonces
podemos entender que evidentemente si somos esclavos también vivimos en sociedades esclavas, lógicamente, porque las sociedades cuando están llenas de individuos que están esclavos, pues se convierten en sociedades esclavas, llamémoslas esclavas o no sanas, ¿no? Que ahí es donde iría el camino del guerrero. Una vez que yo me he realizado y estoy muy claro con lo que es la libertad, voy a ir al mundo, a mi sociedad, voy a ver esos conflictos sociales en los que estoy viviendo actualmente, voy a ver esos conflictos políticos en los que vivo actualmente, voy a ver ese sufrimiento social y desde este lugar voy a mirar cuál es mi voz. Hoy se llama esto así, ¿no? La voz, encontrando la voz de la libertad. Voy a ver cuál es mi voz de libertad en la sociedad. Pero para ello hemos tenido que hacer todo ese recorrido de entender nuestra propia esclavitud. Si no, nos convertiremos en líderes esclavos que seguirán alimentando a personas esclavas. Estaremos de nuevo entre rejas sin habernos dado cuenta de nuevo de que estamos en esa cárcel, aun por muy buena voluntad que queramos poner en nuestra sociedad. Si realmente queremos que sea una ayuda contundente, si realmente en nuestra sociedad queremos hacer un aporte significativo con una voz de conciencia clara, y para eso no hace falta tampoco hacer grandes cosas. Con el vivir en el cotidiano podemos transformar muchas cosas a nuestro alrededor. No tenemos que convertirnos en gurús, ni en políticos, ni en líderes sociales para hacer este trabajo. Pero realmente si queremos que nuestra voz sea auténticamente la voz de la libertad en la sociedad, tenemos que entender claramente cómo es mi esclavitud y liberarme de ella. Abrir mi propia ventana a ese entendimiento profundo de cómo mi propia mente está limitándome en aspectos egoicos que me están generando constantemente sufrimiento y preocupaciones y que me están impidiendo reconocer ese lugar interno profundo donde yo soy, donde soy ilimitado, donde soy amor, donde soy inmortalidad. Y no estoy hablando ahora de cuerpo físico, ¿no? Porque este cuerpo es sansárico y ya está. Por lo tanto, yo me imagino que los que estáis escuchando estas enseñanzas hoy, lo estaréis haciendo en primer lugar, querréis encontrar claves, si no nos molestaríais en escuchar. Es porque vuestras mentes buscan a un nivel de fondo y lo que estamos realmente buscando es esa libertad, esa liberación. Y además, cuando hacemos esto, generalmente lo que también queremos es tener pues esto, en primer lugar, evidentemente un beneficio individual. Algo que internamente nos ayude a conectar con nuestra quietud, con nuestra calma, con esa mente satisfecha, con esa mente donde realmente siente esa amplitud, ese lugar amplio, que está más allá de la enfermedad o la salud, que está más allá del bien o del mal, que está más allá del blanco o del negro. De hecho, creo que una de las cosas que hoy en día sostienen más todos los conflictos, entre otras cosas, que suceden hoy en día en el mundo, es precisamente por ese mantenimiento en la humanidad de la conciencia dual entre el blanco y el negro. Yo muchas veces, cuando oigo y veo
teorías espirituales. Oigo mucho a las personas decir, yo voy a la luz, yo voy a la luz, y la luz es lo bueno, yo voy a la luz. Bueno, pues las moscas también van a la luz y no están iluminadas. No te rías, Ángels, que es así, ¿o no es así? Claro, los mosquitos van a la luz. Y todo el mundo es como, yo quiero ir a la luz, yo voy a la luz y quiero tener mucha luz. Bueno, amigos, pero es que hay una ley sansárica. Hay una ley, en la ley de opuestos, que es cuanta más luz, más oscuridad. Entonces, en nuestras sociedades puede ocurrir perfectamente que haya mucha gente trabajando en la luz sin darse cuenta de que cuanto más trabajo en la luz, más potencio la oscuridad. Y al revés, cuanto más se trabaja la oscuridad, más se potencia la luz. Esta es la ley. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos para no caer en esa trampa? ¿Cómo lo hago para encontrar la auténtica libertad? No de nuevo una libertad engañosa. La clave, lo que yo os vengo enseñando desde hace mucho tiempo, algunos de vosotros que me conocéis hace años y los que no tanto, trascender la luz y la oscuridad. Nosotros necesitamos mirar en nuestro interior ese lugar que está más allá de la luz y de la oscuridad. Ese lugar donde sencillamente soy. Y soy completo. Y en el momento en que entro en la existencia dual, empieza a haber esta dicotomía, blanco, negro, bueno, malo, luz, oscuridad. Y esas energías se van compensando. No sé si estoy explicando bien, pero espero que os esté llegando bien lo que quiero deciros. Entonces, para mí el camino espiritual no es ir hacia la luz. No, porque si voy hacia la luz, voy a generar mucha oscuridad en mí, mucha inconsciencia, de la cual no voy a ser consciente. Necesito situarme más allá de esta polaridad de mí misma. Necesito comprender eso a través de la práctica. Por eso, además, sí es muy claro, ¿no? Cuando el simbolito este del yin y el yang, el blanco y el negro, que dentro del negro hay una bolita blanca y del blanco hay una bolita negra. Si eso ya lo dice así. Cuando yo penetro con mi conciencia en mi propia oscuridad, voy a encontrar la luz. Y cuando penetro con mi conciencia en la luz, ¿qué nos encontramos? La oscuridad, nuestra propia oscuridad. Entonces, la práctica siempre tenemos que tener en cuenta esto, que no somos buscadores de luz, al menos con el método, como los mosquitos o tal, no. Somos personas que buscamos la libertad. El método nos va a ayudar a encontrar la libertad. Partes de libertad que ni siquiera yo conozco todavía. He tenido algunos atisbos de esa libertad. Por eso puedo comentaros y haceros estos comentarios. Pero realmente, fuera de la jaula, lo que es fuera, hasta que uno no se ilumina completamente, no llega a estar. Por eso tenemos como dice Nankai Norbu, el proceso de irse familiarizando con lo abierto. Esto es lo que necesitamos hacer. En lo abierto no hay ni luz ni oscuridad, y la hay y no lo hay. No hay nada y lo hay todo. Lo abierto es abierto.
En el momento en que yo voy hacia la luz, yo ya estoy cerrando. Lo abierto es abierto. Algo que lo acoge todo y que no acoge nada. Un lugar donde no me identifico absolutamente con nada de mis percepciones sansáricas. Llegar a ese lugar, como os decía hace meses, ¿no? Y esto no nos gusta escucharlo muchas veces porque en nuestro ego no le gusta escuchar esto, ¿no? Pero este maestro que yo tenía, ¿no? Que decía, reflexionar. ¿Qué eres? No soy nada. Porque en el momento que reconozco que no soy nada, no me identifico con nada e inmediatamente paso a serlo todo. Y esta es la clave. Y si practicáramos la humanidad, creo, este trascender la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, entre el blanco y el negro, creo que realmente llegaríamos en muy poco tiempo a esa sociedad iluminada de la que habla el camino del guerrero. Ahí creo que la sociedad realmente podría hacer una transformación a algo más auténtico de nuestra naturaleza. No estamos viviendo realmente de forma nada auténtica con lo que verdaderamente somos, ni siquiera nuestro cuerpo físico con el cual estamos tan identificados y que tenemos tanto miedo de perder, y el pánico, ¿no? Y el miedo que realmente genera esa identificación y que hace, como hemos hablado en anteriores sesiones, que seamos realmente muy manipulables. Porque desde ese miedo a perder, la subsistencia, la comida y la vida en última instancia, nos hacemos muy frágiles, nos hacemos muy vulnerables. Entonces, en primer lugar, vamos un poco con lo que es la voz de la libertad. Para encontrarla necesitamos encontrar cuál es nuestra fuente, cuál es nuestro enraizamiento, cuál es nuestro arraigo. Necesitamos recuperar el sentido de confianza en nosotros mismos, pero un sentido legítimo de confianza, un sentido interno, una percepción interna, no un pensamiento de yo confío en mí, porque mira qué bien me ha salido este examen, o mira qué bien hago este trabajo, o mira cuánto dinero gano, qué bien, qué capaz soy. Todas estas cosas están geniales, están súper bien, pero no es el tipo de confianza que necesitamos encontrar. El sentido de esa confianza no es esta. El sentido de confianza en nosotros mismos es aquel que nos da la claridad que tomamos cuando conectamos con nuestra propia fuente. Cuando cada vez que llevamos nuestra conciencia a la quietud, que yo os digo, llevar vuestra conciencia a la quietud, ¿no? En los 3 refugios, ahí estoy despertando y encontrando poco a poco, ese sentido de confianza en mí. Ese profundo, entonces, sentido de paz. Ahí podemos empezar a vislumbrar esa voz que tiene la máxima apertura. La máxima cantidad de paz. La voz que tiene la máxima cantidad de nuestro poder. Y repito, no es el poder de, uy, qué poderoso soy o poderosa, porque mira lo que estoy pudiendo hacer en mi vida o con los demás. No.
la legitimidad del poder, de mi propio respeto, del entendimiento de que soy y merezco la libertad. Es autoconfianza. Una vez que hemos experimentado con esta base, a través de la práctica, entonces, una cosa que no se me olvida. O sea, primero es encontrar la base del sentido de confianza en mí misma. Cuidado, ¿qué nos va a dar pistas de que nos hemos desconectado de la base? Porque nos desconectamos de la base, ¿no? Y el problema es que no nos damos la cuenta de que nos estamos desconectando de la base. Entramos en el ciclo emocional sin darnos cuenta. Pues efectivamente, cuando empezamos a experimentar emociones conflictivas. Cuando yo empiezo a experimentar enfado y frustración, entonces es un síntoma de que yo me he perdido a mí misma de mi propio sentido de confianza. Si yo estoy yendo al mundo, a mi sociedad, porque la quiero afectar positivamente de una manera u otra, cada uno como sea, y voy con mi voz en máxima apertura, con mi voz en máxima calma, con mi voz en máxima quietud, con mi voz en máximo poder, y de pronto comienzo a experimentar enfados o frustraciones, ahí he de volver a parar un momento. Porque entonces estoy llevando la voz de la libertad sin conexión. Y ahí voy a generar más cárcel, más esclavitud y más dolor a los que me rodean. Ahí entonces paramos un momento y vuelvo a reencontrar esa autoconfianza. Y cuando la he reencontrado y la he estabilizado y vuelvo a tener esa claridad profunda de lo que soy, vuelvo entonces al mundo y a esa aportación al mundo de libertad hacia la sociedad y hacia los demás. Para los budistas hay 3 venenos raíz, que son, ellos lo llaman así, que serían las 3 emociones conflictivas, que son las que nos pueden dar pistas cuando las experimentamos de que nos hemos ido de nuestra base, de nuestra autoconfianza, que serían el apego, la rabia o el odio, y la codicia. Estos serían 3 emociones que de pronto, si estamos llevando nuestra voz al mundo de libertad, podemos empezar a experimentar, ¿no? ¿Qué ocurre? Muchas veces que yo voy con mi voz de libertad al mundo, vamos a imaginar un supuesto, y entonces lidero algo, un movimiento, el que sea, da igual. Y yo voy clara y voy con mi conexión, pero ese movimiento pues me hace que la gente pues me aplauda, me quiera, algunos me quieran dar dinero, es decir, empiezo a obtener un poder. Y lo que ocurre muchas veces con esto es que entonces la persona entra en alguno de estos, lo que llaman 3 venenos raíz, en alguna de estas emociones, pierden completamente la base y entonces ya a nivel social absolutamente nada cambia. Y esto es lo mismo de forma individual, ¿no? Cuando vosotros vais consiguiendo logros desde vuestra voz de libertad, de vuestra ilimitación, es fácil que entonces aparezcan ciertas emociones que son donde entonces tenéis que hacer un parón, parar y decir, voy a volver a ir a mi fuente,
a mi conexión, a mi autenticidad, a mi propia libertad. Los budistas tienen una frase para esto, que dice: el mundo está lleno de buenas intenciones con malas emociones. Y este es uno de los problemas, ¿no?, que hay. Las buenas intenciones con malas emociones. Y todo este trabajo entonces tiene que ver con el desarrollo personal y con el desarrollo colectivo hacia la iluminación. Por eso cuando hablamos de Shambhala, cuando hablamos de la sociedad iluminada, nos estamos refiriendo a esto, a individuos que componen esa sociedad con este tipo de conciencia, y a dirigentes que dirigen en esa sociedad con este tipo de conciencia. En realidad, nosotros necesitamos dirigentes porque no conocemos nuestro poder. Nosotros tenemos la creencia interna de que el ser humano sin control, sin alguien que lo dirigiera, sería catastrófico todo. Todo sería caos, todo sería desorden, todo estaría mal. Habría mucha delincuencia, bueno, sería una sociedad muy desorganizada, muy caótica. Y esto es una creencia que estaría bien que, ya que sale aquí, la borráramos, porque el ser humano es absolutamente capaz de autodirigirse a sí mismo. Y realmente las figuras de los dirigentes nacen de esta creencia errónea que el propio sistema nos ha inculcado. Bien, pero bueno, mientras salimos de esta creencia o no como sociedad, estaría muy bien esto que propone la sociedad iluminada, de que los individuos y los dirigentes tuvieran este tipo de conciencia, de ser capaces de estar atentos a cuando estamos en conexión con nuestra autoconfianza, con nuestra fuente, y cuando a través de estas emociones nos vamos y nos esclavizamos de nuevo y por lo tanto esclavizamos a los demás. Y esto no hace falta estar en la sociedad, puede pasar en el núcleo familiar. Esto es en todos los niveles, ¿no? También los maestros comentan que cualquier práctica espiritual que hagamos ha de tener un beneficio mayor, económico y social. Es decir, que nuestra práctica espiritual ha de tener una direccionalidad para que pueda darse el cambio hacia un bien mayor en la sociedad, díchase familia, amigos, ir extendiendo círculos hasta toda la sociedad completa. ¿Cuál es nuestro propósito mayor como colectivo? Esto es una buena pregunta. Normalmente no nos preguntamos esto, porque estamos normalmente divididos, ¿no? Los políticos normalmente estamos divididos entre diferentes estructuras políticas y cada uno mira hacia ese interés. Yo con esto no digo que esté mal, pero hay una pregunta mayor que casi nadie se hace y que quizás podríamos empezar a hacernos. ¿Cuál es el propósito mayor colectivo? ¿Cuál es nuestro propósito mayor? A mí me ha venido una palabra, ¿no? No sé a vosotras si os ha venido alguna respuesta. A mí me ha venido la felicidad de sus ciudadanos. Ese para mí es un buen propósito mayor, colectivo, más allá de todo lo demás. Y esto es lo que tendría que interesarnos, en realidad. Descubrir cuál es ese propósito mayor.
para trabajar juntos hacia ese propósito mayor colectivo. Y podríamos construir una buena sociedad, realmente. Vamos a hacer el refugio como primer día. Y recordar todas estas pautas, ¿no? Todo este sentido de la práctica, esta intencionalidad, este lugar. Y respirando tranquilamente vamos a conectar con nuestra fuente para encontrar nuestra voz de libertad, ir hacia una direccionalidad de encontrar cuál es el bien mayor para nuestro colectivo. Para poder trabajar juntos hacia esa dirección. Sentimos como entra y sale el aire por nuestra nariz. Y buscamos ese lugar en nuestro cuerpo físico de quietud. Da igual, puede ser en la nariz, puede ser en una rodilla. Dejar que vuestra mente descanse en ese lugar como si fuera un colchón. Y profundizando un poco más ahí, en esa conciencia, encontramos el silencio interior. La calma. La luminosidad.
Notamos cómo se expande la mente. Y tratamos de familiarizarnos con lo abierto en este momento. Ese espacio es libre de juicios y de prejuicios. Esa calma, esa quietud está más allá de la luz o la oscuridad. Reconocer ese eje en vosotros. Reconocer esa base. Esa autoconfianza. Okay. Y ahora os voy a dejar ahí que reposéis. Y estoy muy contenta de haber vuelto a estar con vosotros y vosotras en este espacio. Y podéis poner en el WhatsApp vuestra experiencia de hoy. Me gustará leeros y comunicarnos de nuevo. Hasta muy prontito.